Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos aquí en Nuestras Voces, en este programa Derecho Humanista de los jueves. Nos puede marcar, 432-3003 o mandar WhatsApp 614-363-2021. Y hoy vamos a tocar un tema por demás importante. Vamos a hablar de las medidas de protección, perdón, que muchas veces tienen pues que acudir las mujeres que sufren violencia y que se conocen muy poco. La idea es que usted que nos escucha, que tenga algún problema o que sepa de alguien que tiene algún problema, pues que conozca estas medidas de protección. Y para hablar de esto me da mucho gusto recibir aquí a Minerva Maese, una compañera activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, del CEDEM, del famoso CEDEM, del área justamente jurídica de ahí del CEDEM, donde llevan pues todos los procesos legales que necesitan las mujeres que sufren violencia, y esta parte de las medidas de protección es donde tú más le entras. Mine, bienvenida. Sí. Me da mucho gusto que estés acá. Me da mucho gusto, la verdad, yo te veo siempre tan trabajadora, Mine, en el CEDEM y en todas las actividades del CEDEM y de otras organizaciones, siempre tan solidaria, tan activa. Y yo sé porque lo sé, que en estos casos de mujeres que son violentadas y que tienen que acudir a las autoridades de distintos tipos, de distintos niveles, una que siempre las acompaña, pues eres tú. Tienes muchísimos testimonios. Bienvenida. Y bueno, ahora sí, Mine, ¿por dónde empezamos? A lo mejor primero que nada, decir qué son las medidas de protección, como para que la gente que nos escucha, que nos ve, le vaya quedando claro de qué vamos a hablar en el programa. ¿Te parece? Claro que sí. Sas. Bueno, mira, la medida de protección son aquellas actitudes y decisiones que deben de tomarse en cuenta a través de sus diversas instituciones públicas a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión. Son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección. En consecuencia, se tiene que lo más importante de las medidas de protección es su correcta aplicación, tal como lo establece el Código de Procedimientos Familiares del Estado. Al no aplicarse esta medida de protección como debe de ser, se fortalece al agresor, ya que al ver que no se cumplen a cabalidad estas órdenes, él se burla de la víctima y se burla de las autoridades. Estas medidas de protección son las órdenes de protección, es la separación de personas, es el albergue, y como último, y cuando ya la persona sufre de una violencia extrema, el refugio. Ok, entonces, y bueno, dependiendo de los niveles, obviamente, de riesgo, digamos, que se encuentra la víctima, la persona violentada, pues ustedes que más le saben, ahí en el CEDEM deciden por qué medidas de protección van. A mí me gustaría, Mine, que tú nos contaras en tu testimonio diario, en tu trabajo diario, en la atención diaria que hace el CEDEM a las mujeres que llegan cotidianamente al CEDEM a pedir ayuda. Acuérdese, yo le recuerdo, le informo, porque a lo mejor alguna gente que nos está escuchando sabe y a lo mejor otra no. El CEDEM, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, es un centro que operan personas de la sociedad civil, no es de gobierno, es de la sociedad civil, es un grupo de mujeres que decidió crear esta organización, este Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, para atender a mujeres violentadas, y las atiende de manera gratuita, de manera integral, de manera especializada. Yo conozco muy bien al CEDEM, el trabajo que hacen muchísimas mujeres ahí en el CEDEM, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, etcétera, que conozco perfectamente este trabajo, y yo no hay en Chihuahua, por supuesto,
otro organismo, incluso me atrevo a decir, ni siquiera del mismo gobierno, que atienda con tanto profesionalismo a las mujeres, porque además tiene un plus el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que empodera el servicio que les da, la atención que les da a las mujeres que sufren violencia y que llegan ahí, las empodera, las capacita, de manera que estas mujeres aprenden a atender su caso de violencia ellas mismas, acompañadas por especialistas, y llega el momento en que ellas se convierten en activistas que apoyan a otras. Entonces, es un sistema integral que maneja el CEDEM muy interesante. A mí me gustaría, Mine, para que ya entrando ahora sí en materia, que tú nos dijeras cómo llegan regularmente las mujeres al CEDEM en términos de violencia, en términos de riesgo, en términos de necesitar estas medidas de protección, desde las que llegan con menos riesgo, que es lo que ustedes hacen, hasta las que llegan con mucho riesgo, que es lo que ustedes hacen. Que nos hagas como un panorama, como un diagnóstico claro de cómo están las cosas, y luego le vamos dando así los detallitos, ¿te parece? Claro que sí. Mira, generalmente yo soy una de las primeras personas que recibo a esas mujeres. Hago la entrevista inicial, y al hacer la entrevista inicial nos damos cuenta del riesgo que traen, que muchas veces esas mujeres ni se dan cuenta del riesgo que están sufriendo. Conforme a esa entrevista nosotros vemos si es un riesgo grave, les proponemos hacer una medida de protección. ¿Siempre hay medida de protección o no siempre? No siempre. No siempre. No siempre. No siempre, porque muchas veces van ellas por una pensión alimenticia, por un divorcio, pero hay veces que no existe violencia. Pero la mayoría de las veces sí. Sí, ya. Y no lo tienen ellos, no captan que están sufriendo violencia. La mayoría sí necesita medidas de protección. La mayoría sí. Pero no va. Cuando llegan, no van por medidas de protección. No, claro que no. Ellas no saben que existe. Ni siquiera saben que existe. No saben que existe. No llegan al CEDEM. Vengo a que me haga trámite, que me tramite una medida de protección. No. Llegan en todo caso a pedir pensión. Llegan, ni siquiera tienen, ¿cómo te dijera? Tienen tan naturalizada la violencia que ni siquiera se dan cuenta de que están sufriendo violencia. ¿Por qué? Pues porque así la sufrió su mamá y así la ha sufrido ella. Pero mujeres que sufren violencia física, violencia sexual, violencia económica, patrimonial, psicológica. La psicológica la invisibilizan por completo. Si no es física, no la ven. No. Tiene que haber golpe, moretón, para que ellas piensen que sí. Cuando una de las violencias más fuertes es la psicológica. Exacto. Porque es la que nos va mermando, y si nos dicen todos los días que no servimos para nada, que somos unas inútiles, claro. Sí, claro. Tú a la hora que la entrevistas a esta mujer que llega, tú detectas cuando requiere medidas de protección. Claro. Y entonces arman la estrategia. Sí, generalmente, mira, una medida de protección que nosotros utilizamos mucho. ¿Por qué? Pues porque ya no es posible continuar viviendo junto a esa persona, es la separación de personas. Ya. Es una medida de protección muy buena, muy efectiva y muy rápida. No necesitan abogado. Entonces, ellas con que se presenten, nosotros las acompañamos siempre. Siempre. Aunque no haya necesidad, las acompañamos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, por cómo llegan ellas al centro, no van a poder explicar la violencia que ellas sufren, si ni siquiera la están identificando. Entonces, esa medida de protección es llegar a la ciudad judicial, llegas a oficialía de turnos, ahí te van a asignar un juzgado en el cual hacer esa medida de protección. Y ahí en el juzgado es cuando hay que contar todas las cosas que nos están pasando, tal y como nos están pasando. Y eso les pasa a muchas mujeres cuando no son acompañadas, las regresan. Ya. ¿Por qué? Porque no pueden explicar o les da vergüenza. Claro. Les da vergüenza explicar toda la violencia que ellas están sufriendo. Entonces,
muchas veces salen y me dicen que no me pueden hacer la medida de protección. Ya, mire, me interesa mucho que me expliques, que nos expliques con mucho detalle esta medida de protección, la separación de persona, que es la que más usan. Me tengo que ir a corte, pero me interesa que regresando podamos hablar de esta medida de protección lo más amplio que se pueda. ¿Te parece? Claro, Vamos a corte sí. y regresamos, ¿sí? Claro. Continuamos con nuestras voces. Regresamos, estamos en nuestras voces, en este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí todos los jueves. Nos puede marcar 432-3003 o nos puede mandar WhatsApp al 614-363-2021. Estoy platicando con Minerva Maese, una de las mujeres más activistas en el movimiento de mujeres, pero particularmente en el CEDEM, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en este trabajo tan indispensable, tan necesario de acompañar a las mujeres que sufren violencia en estos procesos judiciales tan complicados. Y estamos hablando de las medidas de protección. Primero que nada, nos decías, Mine, pues las mujeres, sí, obviamente, las mujeres que están sufriendo violencia, ni siquiera saben que están sufriendo violencia, pues mucho menos van a saber que existen medidas que las protejan, porque las medidas de protección no son otra cosa que medidas judiciales que protegen a la persona, no nada más a las mujeres, obviamente es una ley para hombres y mujeres, pero la verdad, pues es que en el 99.9%, pues son las mujeres las que las piden, porque son las que sufren violencia, ¿no? Entonces, primero te pregunto, bueno, esta medida que es la más importante, la más inmediata, la más rápida, la que más se usa, que es separación de persona, es decir, separar físicamente a la persona víctima de la persona agresora, separarlas, porque si viven juntas, estas personas en la misma casa, pues hay que separarlas, de eso se trata, hay que sacar a la persona de la casa, ya sea a la agresora o a la víctima, dependiendo. Mire, en el Tribunal Superior de Justicia, en la famosa ciudad judicial, hay un departamento especial que atienda esto. No, lo atienden en los juzgados familiares. En los juzgados familiares. Mujer llega a cualquier juzgado familiar, dice, vengo a solicitar una medida de protección, y ya alguien del juzgado la atiende. Llega primero a oficialía de turnos. Oficialía de turnos. Esa oficialía de turnos, y de ahí de oficialía de turnos la turnan a un juzgado de lo familiar. No puede llegar directo a un juzgado. No. La oficialía de turnos la turna. Y entonces, en esta, ya que la turnen en el juzgado, llega y dice, vengo a solicitar una separación. Una separación de persona. ¿Por qué? Porque ya sabe cuál. Asesora. Si ella no sabe, ahí en oficialía de turnos le van a decir qué medida. Desde la oficialía de turno tiene que decir qué medida. Ahí la asesoran. Ahí le pueden decir qué es lo que necesita. La deben de asesorar en la oficialía de turno. Y sí lo hacen. Sí lo hacen. Entonces, ya que está en el juzgado, ya va específicamente a solicitar la separación de persona. Y hay personal especializado en el juzgado que la va a atender. Sí. La va a atender y con toda la calma del mundo va a tener que narrar, va a tener que justificar en una narrativa de por qué está pidiendo la separación de persona. ¿Debe de llevar algún documento? Sí, mira, para una separación de persona les van a pedir que lleven las actas de nacimiento de sus hijos, acta de matrimonio si existe, porque no necesariamente tiene que estar casada, puede ser una persona que viva en unión libre, obviamente sin que ninguno de los dos esté casado. Para que proceda esta medida de protección, tienen que ser libres los dos. Cuando están en unión libre. Cuando están en unión libre. O casados. Entonces te piden el acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los hijos menores, un comprobante de domicilio y tu credencial de lector. Ya. Esos son los documentos que se piden. Y te piden una narrativa. Original y copia. Y copia. La narrativa la vas a hacer por comparecencia. Si la haces ahí, pues, o sea. Hay dos maneras. Tú puedes hacerlo por comparecencia o lo puedes hacer por medio de un escrito. Puedes llevar por escrito tu narrativa. Sí. Lo que pasa es que si lo llevas por escrito, lo tienen que acordar.
y pasan días. ¿Qué es eso de acordar? Tienen que leer y decir, bueno, es esto, si procede, no procede, y luego contestarte el juez si Ya. procede o no procede. Ya. Y eso tarda días. Ya. Si lo haces por comparecencia, si tú le dices a la persona que te va a atender, que generalmente es un secretario de acuerdos, tú le dices, vengo a hacer una separación de persona, ella te va a escuchar y ella va a estar escribiendo lo que tú le digas. Ya. La comparecencia es ahí mismo. Es ahí mismo. Ujú, Y eso es lo, como te dijera, lo ideal. ujú, Porque de otro modo va a necesitar un abogado ujú. que le haga todo el escrito. La y mujer lo puede presente. llegar solita. Ahí puede llegar solita. Vengo a esto, le levantan la comparecencia y ahí mismo le entregan la orden, ¿o qué pasa? Ahí Mene? mismo, generalmente es el mismo día que te entregan la orden. Le dicen a tales horas primero, le resuelven ahí mismo si procede o no procede. Sí. Al momento que termina la comparecencia, esa misma persona que la atiende. Esa le misma dice- persona va con el juez o la jueza y le dice, y ahí mismo le dicen si procede o no procede. Hay ocasiones en que no proceda, Sí. es frecuente en que no proceda. No que no Es proceda, es sino raro. que las regresan porque ella no se supo explicar. Ujú. Ok, Por pena, ya. por el estado como va. Ahí yo siento que se necesita una persona que tenga mucha sensibilidad para poder platicar con la persona y que la persona pueda externar todo lo que trae. Los juzgados no tienen a todo el personal con sensibilidad que atiende a estas mujeres. No. Son fríos y nada más anotan lo que les dicen y ya. ¿Sí? No hay muchas, te dicen, ¿a qué viene, señora? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Por qué quiere la separación de persona? Entonces, si la mujer dice, es que él me trata mal, me dice que estoy fea, Que dice, no, pues no pues, es por eso suficiente. no procede. ¿No? ¿Cuándo procede? ¿Cuando ve en riesgo? ¿O cuándo procede? Mira, generalmente hay riesgo. Lo que pasa es que ellas no se atreven a decir lo que está pasando, porque muchas veces dentro del matrimonio ellas son forzadas a tener relaciones sexuales. Entonces ahí es un riesgo. Yo no Claro. quiero tener relaciones. Y ahí ellos sienten que por el hecho de estar casados tienes la obligación de servirme de la forma que yo quiero. Ujú. Ese, por ejemplo, es y ellas no lo van a decir ahí. No porque lo dicen porque da les da pena. vergüenza. Claro, les da pena, claro. El Claro. hecho de que lleguen de la calle y te revisen tu ropa interior para ver de dónde vienes. Cosas muy denigrantes. Muy íntimas, muy que te íntimas, afectan, claro. que les afectan mucho y que no las van a decir. ¿Ves? Los golpes para ellas es fácil de contar. ¿Ves? Pues sí dicen, me jaló, me dio un puñetazo, me dio una cachetada, me pateó, lo que tú quieras y gustes. Pero hay muchas cosas psicológicas que no lo dicen y que son muy graves. Sí. Cuando hay golpes, los juzgados, la gente de los juzgados da más fácil la separación. Sí, en cuanto ven un golpe, procede de procede. inmediato. Se les dificulta cuando la violencia es psicológica, sexual, patrimonial, como que no, los juzgados todavía no son sensibles, no tienen la capacitación suficiente para poder identificar esta otra violencia. Sí, no todos los juzgados, hay juzgados que Que sí tienen mucha sensibilidad. No todos los juzgados, pero hay personas que sí te dicen, no se lo puedo hacer, y entonces ahí entramos nosotros. Cuando ustedes acompañan, pues obviamente hay la posibilidad de que la expertez de ustedes apoyen a las mujeres. La bronca es cuando no tienen este acompañamiento especializado. Sí, a mí eso es lo que me causa mucha inquietud de que cuántas mujeres no van acompañadas. Y a esas mujeres, si las rechazan, ya no vuelven. Y esas mujeres pueden llegar a matarlas. Sí, claro, llegan al feminicidio. O bien la violencia se incrementa considerablemente Sí, cuando mucho. denuncian y se retractan, la violencia se incrementa. Bueno, entonces,
en este caso concreto de la separación de personas, llegan cuando sí se las dan, que yo supongo que es la mayoría, por lo menos de las que ustedes acompañan, sí, la mayoría. Supongo que a todas. No rechazan a ni una, digo, hasta dicen, con que vengan acompañadas del CEDEM ya se las vamos a otorgar, porque sí, pues les tienen miedo, obviamente. Bueno, procede. Generalmente es sacar al agresor de la casa. Generalmente, mira, hay varias cosas. Es sacar al agresor del domicilio conyugal si así lo quiere la persona. Okay, hay veces la persona decide, la que solicita, la mujer pues sí, decide. Hay veces ellas deciden que no quieren continuar viviendo en la casa donde el agresor. Que ellas se quieren ir. Ellas se quieren ir, ya sea a una casa rentada, ya sea con una amiga, ya sea con sus padres. Entonces, cuando ellas deciden eso, los tienen que acompañar, ya sea la amiga o los padres, porque ellos tienen que autorizar que ella se vaya a vivir a la casa de... Ok. No puedo yo decir, me voy a ir a casa de mis padres sin que mis padres estén de acuerdo en recibir. Ya. En la misma comparecencia debe quedar claro. En la misma. El acuerdo de a dónde van. Sí, y ya nosotros les decimos, si se va a usted, va a hacer la separación de persona en casa de sus padres, tiene que venir uno de los dos con su credencial de lector para que él también se presente ahí. Ya, es necesario esto. Y luego ya les dan, les da un papel el juez donde se autoriza inmediatamente, si ellas se quedan en el domicilio conyugal, a que cambien las chapas. Sí. ¿Por qué es esto? Porque así van a tener ellas oportunidad de que si el agresor llega no pueda entrar y ellas tener tiempo de hablarle a la policía. Sí, claro. ¿Ves? Que llegue la policía. ¿Cómo ocurre más, Mine, de los que ustedes acompañan? Porque, pues, obviamente, han de haber montones de casos donde ustedes no intervienen, pero en los casos donde ustedes acompañan, ¿cómo ocurre más? ¿Qué prefieren las mujeres? ¿Que el agresor se vaya del domicilio conyugal o ellas irse? No, quedarse ellas en el domicilio conyugal. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no tienen redes ellas. No saben a dónde irse, ni familia. Y ni no nada. tienen redes de apoyo porque muchas veces han sufrido tantas agresiones y han permitido que las redes de apoyo se van retirando. Sí. Porque las comadres otras personas, dicen, ya te ayudé mucho. Sí, no entienden que es un círculo y que se necesita apoyar. Sí. Por ejemplo, oye, Mine, y ocurre mucho o no tan mucho, no tan frecuente, tú dime, que a veces ni la misma familia la apoyan. O sea, sí tiene familia, pero no se puede ir con la hermana, con la mamá, porque no la van a recibir. Sí, sí pasa. Sí pasa, le dice la mamá, hija, tú te casaste para toda la vida. Y tú no lo puedes abandonar, piensa en tus hijos. No te puedes salir, yo aquí no te voy a recibir. Muchos casos son en este sentido, o sea, que están solas, que ellas están solas, sin el apoyo de la familia, sin amigas, sin vecinas, sin comadres, pues, y entonces no tienen otra que quedarse en su casa y hay que sacar al agresor. Cuando sacan al agresor, ¿las acompaña la policía? ¿Cómo procede? Cuando ella nos dice que está en la casa, el agresor, entonces pedimos que nos acompañe la fuerza pública. ¿Para qué? Porque él se va a poner al brinco. No le va a gustar irse. No le va a gustar, casa, claro obviamente. que no. Entonces ahí, si él no se quiere salir, lo van a sacar por la fuerza. En ese momento, a él le van a decir, señor, recoja lo indispensable. Su esposa hizo una separación de persona. Dice, y usted recoja lo indispensable y después mande por las demás cosas. Única y exclusivamente se pueden llevar lo que es ropa y herramientas de trabajo. Y la separación de personas se puede hacer. Aquí no estamos peleando bienes, no estamos peleando la casa, estamos peleando una medida de protección. Sí, que esté lejos de la víctima. Ella puede vivir en la casa de los papás de él, digo, que sean dueños, no que ellos vivan con ellos. Pero ella puede ser eso y no por eso no quedarse dentro del domicilio. Es el domicilio conyugal. Claro, donde esté ella puede vivir juntos. en una casa de renta. La casa le puede pertenecer a él. Sí, no necesariamente es la casa de ellos. Puede ser de ellos o no.
y puede estar a nombre de él o de ella, ¿no? él. Porque luego ellos pueden alegar, pero si es mi casa, es casa está de mis mi papás, nombre. no, Sí. aquí no, ya eso se verá en la separación, de si se Divorcio, divorcia, ¿no? etcétera. Pero aquí lo que estamos buscando es la protección de la persona y de los hijos. Y en el caso de que él no esté en la casa, simple y sencillamente se cambian las chapas y ya no entra. Se Sí, le avisa, ahí pero se- se le debe de avisar. Supongo que hay un oficio de aviso para una notificación. Se tiene para que, los en señores. este caso se llama intimar. La notificación le dicen intimar. ¿Ves? Entonces, son de las pocas notificaciones que se puede hacer en el lugar donde se le encuentre. Lo podemos ir a notificar al trabajo, lo podemos ir a notificar al taller que está ahí enfrente, A la cantina. a donde sea, A donde se encuentre el a señor. donde nos... Ahora, como él pues ya no pudo regresar a la casa, ya están las chapas cambiadas, supongo que en este caso la persona sí le puede entregar sus cosas o se las Claro. manda o No, sé, o sea, sí se las puede guardar en una maleta, en una bolsa, en Y lo se que las- sea, se las y dan. que él mande a una persona a recogerlas. Ya él no se puede él presentar. no puede, ya no se puede estar presentar. en el No. domicilio. Ahora, esta medida de protección, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? Mira, ¿Qué vigencia esta, tiene? Esta medida de protección te va a dar aparte que les otorguen a ellas la guarda y custodia De los provisional de hijos. sus hijos. Pero ahora también te da una medida de protección muy importante, la económica, la pensión alimenticia. En automático. En automático. O sea, ahí mismo tiene que aparecer lo que no era antes. Antes muchas mujeres no hacían la separación de persona porque inmediatamente les cortaban lo de la... Lo del del chivo. chivo. Lo del chivo, claro. Ahora- Ahora viene en automático. Sí, ahora ya te lo dan en automático. Tú dices, bueno, yo quiero, ahí te otorgan la guardia y custodia de tus hijos provisional y te tienen que otorgar. La hay pensión. hay que pedirlo. Sí. Está dentro De del los código, derechos, claro. pero hay que pedirlo, decirle, yo quiero que me den... La pensión, La pensión alimenticia. Ahí alimenticia. definen qué tanto. Ahí mismo se define qué tanto. No, ellos mandan un oficio, el que va a definir es el juez después. Pero ellos mandan un oficio al trabajo de ellos, en donde solicitan Pero los datos. el juez lo decide. Pero ahí. el juez ahí mismo marca un porcentaje sobre lo que él gana. Ya, en automático. Y queda provisional precisamente porque el otro señor pues va a alegar. Claro. Esto cuando sí tienen chamba. Cuando no, pues... Si no tiene chamba, ese es problema de él. el juez El fija juez un va a monto, fijar en salarios mínimos. un monto. Un ya. monto. Ya. Mire, me tengo que ir a corte, pero Muy regresamos para cerrar esta medida de protección e irnos a otra. A Ok. otra porque son varias, ¿te parece? Ok. Nos vamos a corte y venimos. Continuamos con nuestras voces. Regresamos, estamos aquí en nuestras voces en Antena 102.5 de FM y nos puede seguir en el Face también, por supuesto. Nos puede marcar 432-3003 y mandar WhatsApp al 614-363-2021. Nos puede preguntar. Muchas gracias. Mire, tenemos aquí unas preguntas. Estoy con Minerva Maese. Ella es la encargada justamente de atender y de procurar las medidas de protección ahí en el CEDEM. Entonces, pues si alguien le sabe, es Mine, a este asunto. Y nos preguntan varias cosas, Mine. Dice, una duda, si el hombre no tiene recibos de nómina, ni ninguna manera de comprobar ingresos, porque trabaja por su cuenta, ¿procede la pensión alimenticia? Lo que decíamos ahorita, pues sí. Claro que sí. Ahí se tiene que solicitar en la fiscalía. ¿Ves? A él lo van a llamar para llegar a un acuerdo, por lo pronto, amigable. Si ya en ese acuerdo él no lo cumple, entonces puede ser medida no, pero está hablando nomás de pensión alimenticia, no medida de protección. no, por Ajá. eso. La pensión la solicita también en la fiscalía en especializada. la fiscalía, porque no tienen manera de comprobar ingresos. Ya, ¿Ves? Cuando tienen manera de comprobar ingresos es en los juzgados familiares. ya. ¿Por qué? Porque ahí el juez gira Es un muy oficio. fácil. Es muy fácil. Entonces, para solicitar una pensión alimenticia sin recibos, sin manera de comprobar, es en la fiscalía especializada cuando no tienen cómo comprobar de atención ingresos. a delitos de género. O sea, En el Centro de Justicia Centro para de las Mujeres. Justicia para las Mujeres, por si quienes nos ven no saben dónde está esto. Está en la Le- 51 y Rosales. 51 y Rosales, para que de una vez sepa a dónde debe de acudir.
Centro de Atención, Centro de Justicia para las Mujeres, así se llama, el CEJUM, que está 51 de Rosales, vaya allá y ahí le atienden este trámite. Y luego otra pregunta también que nos hacen aquí, Mine, dice, una señora está denunciando que la hostigan judiciales, no dice por qué, no da la razón, pero tienen mucho tiempo molestándola en su domicilio, ¿qué puede hacer? No la han golpeado, no hay golpes, solo es violencia psicológica. Dice que ya los demandó, pero no hace nada. Ah, caray, pues está muy raro el caso, ¿no? Mira, ahí tendría que ir también al Centro de Justicia. Para mujeres, no, ¿verdad? O a lo mejor a previas. A previas acá a la 25 y a la Canal. Fiscalía. A la Fiscalía Zona Centro. Porque no es violencia familiar. ¿Ves? Entonces tendría que ir ahí y poner la denuncia y hablar con una persona y decirle, oiga, yo ya he venido varias veces, dígame a quién me tengo que dirigir. Claro. Porque ojalá y ella tenga datos, haya tomado algún placas o algo del vehículo de las personas que la están hostigando. Pero ella necesita una medida de protección. Ese es el punto que sí que ella sí puede tener una medida de protección. Claro que sí. No es una medida de protección contra violencia familiar, pero en distintas cosas se tienen medidas de protección para las mujeres. Sí, qué bueno que pregunta esto la persona, porque estábamos hablando de medidas de protección de pareja, contra la pareja que violenta, porque es lo normal, lo común que atiende el CEDEM. Pero se puede entonces pedir una medida de protección contra alguien que me afecte, que me violente, y no necesariamente tiene que ser mi marido. Claro. Pues puede ser el vecino, la vecina, cualquier persona que me violente, yo puedo pedir medidas de protección. Nada más ahí sería en la 25 y Canal. Pero no en el CEJUM. No. Porque en el CEJUM se atiende solamente violencia familiar. Así es acá. Otra pregunta también, Mine. Dice, tengo una hija que tiene pensión alimenticia para su hijo y para ella. Porque con el juez logró pensión vitalicia, ya que tiene artritis reumatoide. Pero el esposo le quitó el seguro social. Mi pregunta es que si ella puede trabajar y le dan seguro médico, le quitarán su pensión. O sea, si ella trabaja y le dan seguro, le van a quitar la pensión. O podría seguir teniéndola. O sea, ella tiene pensión vitalicia porque tiene artritis, pero no tiene seguro médico. El marido se la quitó. Entonces, para poder tener seguro médico, pues ella tiene que trabajar. En el supuesto de que trabajara, ¿perdería la pensión vitalicia? No creo. Pero ella podría solicitar por su enfermedad que no se le quite el servicio médico. Que no se le quite el servicio médico que le otorga el esposo. El esposo. Sí, se puede pedir de por vida. Así como le da pensión vitalicia, que tenga servicio médico vitalicio cuando él tenga, porque a lo mejor él no tendrá, pero cuando se seguro popular. Ok, es seguro popular, perdón. Bueno, pudiera tener, si me dicen acá. Bueno, lo que pasa es que acá es seguro médico. Entiendo yo seguro médico, pues del seguro social, IMSS. ¿No? El IMSS, exacto. Entonces, lo que tú piensas, Mine, es que un juzgado le puede ordenar sí, ahí sí se tendría que hacer un trámite con un abogado para que ustedes podrían, por ejemplo, este caso muy particular, si cae en la atención. Puede ir con nosotros a asesoría y ahí le diríamos qué hacer. Si nosotros no se lo podemos llevar, nosotros la canalizamos a algún lugar donde sí se lo puedan llevar. Fíjese que a esta señora, a esta particularmente, yo sí le recomendaría que fuera al CEDEM, porque es un trámite muy específico, muy específico, que siento que ustedes le saben, que ustedes le pueden saber. Sí, en ese caso ella puede tener derecho, puesto que su enfermedad estaba dentro de cuando vivía con esta persona, entonces ella puede solicitar que no se le suspende el servicio médico, porque sí, está el seguro popular, pero el seguro popular no les cubre muchas cosas. Muchas cosas, claro. ¿Ves? Sí, claro. Sí, claro. Porque todo el mundo tiene derecho al seguro popular, nomás haciendo los trámites y todo, pero ella podría tener el derecho por su esposo. ¿Por qué? Porque su enfermedad va a ser de por vida. Exacto. Y va a ir agravándose. Lo que requiere aquí es un trámite específico, pues que a lo mejor es lo que ella no hizo,
y por eso pues el marido la eliminó ahí del servicio Sí, médico, aquí en este ¿no? caso sí, yo le aconsejaría que fuera Que a vaya al asesoría seguro, ahí sí. para saber realmente cómo está la situación. Sí, sí, porque sí, así sí. con esto no, No, a lo sí, mejor no la puedo. habría que ver, ¿verdad? Sí. Sí, claro que sí. Y en el caso de la persona, de la señora esta, que lo hostigan los judiciales, pues, es que no tenemos mayores datos tampoco para Sí, asesorarle. pero ahí sí tendría que poner una denuncia en la 25 y Canal. Pero en ese caso lo importante que tú le estás diciendo a esta persona, a esta señora, es sí puede tener medidas de protección. Claro. Y a lo mejor ella no sabía o no sabe que puede claro. solicitar medidas de protección. Las debe de solicitar en un juzgado. Debe No, de ir ahí, o ahí ahí, en la Fiscalía mira, de Zona Centro. Ahí en la Fiscalía le van a otorgar por lo pronto una medida de protección que es de 72 horas. Ya. ¿Ves? Y luego, ya viéndose el caso, si se sigue, si se arma una carpeta y todo eso, ya iniciándose un juicio o algo, a ella le van a otorgar medidas cautelares. Cuando le otorgan medidas cautelares es cuando ya le van a dar una medida de protección durante todo el tiempo que dure el proceso. El proceso. Entra un proceso. El caso, pues, cuando o sea, sí. se busca ir a un proceso. Sí, sí. Por ella los debe, en la demanda, pues los deben de procesar. O sea, se debe de investigar y ella tiene Y derecho acá son a que- denuncias. Ujú. En el caso de la medida de protección que estábamos ahorita describiendo, que es esta separación de personas, te preguntaba yo, ¿qué tanto dura? ¿Qué tanto? Ok. Eso es muy importante. La medida de protección, la separación de persona tiene 20 días 20 días. de duración. Sí. En esos 20 días hay que meter un recurso. Esos recursos puede ser la denuncia, una denuncia penal por violencia familiar, puede ser el inicio de la demanda de divorcio, puede ser controversias del orden familiar, y eso lo tenemos que meter durante los 20 días, ¿ves? Metemos eso y queda firme la medida de protección. Ya. ¿Cuánto va a durar esa medida de protección? Hasta que se termine el proceso. Él ya no se va a volver a parar hasta que no se termine el proceso. Si es una denuncia por violencia familiar, pues va a durar mucho. Si es el divorcio, pues hasta que queden divorciados. Ujú. Entonces, pero es muy importante porque lo que le pasa a muchas mujeres es que cuando dan esos 20 días, el hombre obviamente ya está notificado que no se puede acercar y ellas piensan que ya no las van a molestar. Que es de por vida. No, dice, es que ya no me va a molestar. Ah, ok, sabe que son 20 días, Sí, pero sabe. se confían en que ya no se van confían, no lo dejan firme, se cae y él puede regresar a la casa tranquilamente. a gusto. Esto es súper importante. Sí, y es muy importante porque a muchas mujeres les pasa, Sí. ¿ves? O en esos 20 días se arrepiente. Y eso es muy normal. Claro, sí, claro, pero ya es diferente. Ya es diferente que en estos 20 días se arreglen, negocian y digan, bueno, va a regresar, pero con el consentimiento de ella. Eso es diferente, ¿no? Entonces, si es con el consentimiento de ellas, bueno, pues está bien, ellas lo decidieron. Pero cuando ellas piensan, se van Ya a no me pasar está los 20 días, molestando. ya no me molesta, ya no va a volver. Y oh sorpresa, que él puede llegar. Y es mucho más la violencia. Legalmente él puede llegar y decir, pues aquí me abren porque me abren, ¿no? Es una medida muy fuerte porque el que saques a un hombre de su casa, pues lo va a enfurecer. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nos vamos a corte, Mine, y regresamos con el último segmento y lo poquito que nos falte de hablar de otras medidas de protección. Vamos a corte y venimos. Continuamos con nuestras Regresamos, voces. estamos en nuestras voces aquí en Antena 102.5 de FM. Estoy platicando con Minerva Maese sobre medidas de protección que son súper importantes. Nos puede marcar 432-3003, 614-363-2021, nos puede mandar WhatsApp. Y en el caso, Mine, de que ya está la medida de protección, ya cambié las chapas y bueno, pues ya el hombre está notificado de que no se puede acercar a la casa ni nada. ¿Y qué pasa si sí van? ¿Qué pasa Bueno, si nos ha pasado y o si nos molestan en otro lado, en la escuela? Hemos o en tenido el- casos graves en el cual el hombre ha roto ventanas, se ha metido, rompe las chapas y dice, rompe de todo. aquí no En me-". esos casos, que la mujer se salga inmediatamente
acuda con nosotros y nosotros la vamos a llevar ante el juez para que sea el juez quien dé la orden de que, ya en esos casos a él lo meterían a la cárcel. Ya. ¿Por qué? Porque no acató la orden. Si el hombre violenta la orden del juez, va a la cárcel. Sí, sí, pero que ella se salga, que ella no no vaya, no se arriesgue. Sí, claro. Ella debe de traer su papel, el papel que les dan ahí, que lo cargue, le saque copia, lo tenga en la casa, lo traiga en su bolsa, lo lleve a la escuela, porque muchas veces el hombre amenaza con robarse a los niños, claro. Entonces, que lo lleve con la directora y ahí le diga, la única persona que puede recoger a los niños, y es por orden del juez, esa soy yo. Sí. Bueno, si a él se llega a acercar al trabajo, a donde sea, ella le llama inmediatamente a la policía y les enseña, mire, yo traigo esta orden de protección. Ocurre mucho. Ocurre. Y por favor, retírelo. Si a él no se quiere retirar, pues que lo metan a la cárcel. Claro. Y bueno, otras medidas de protección que son para situaciones más graves, pues obviamente las otorgan más fácil, supongo yo, ¿no? Sí. En el caso de que las tengan, que si está el riesgo muy grande, que las tengan que llevar a algún refugio, ahí inmediatamente también supongo que los jueces dan las medidas de protección, ¿no? Sí. Sí, mira, cuando son medidas muy graves, generalmente hay veces, bueno, se pregunta aquí en Chihuahua existen algunos refugios, yo también soy la encargada de mandarlas a refugio, yo hablo para ver si hay cupo. Hay cupo. Si ¿Es frecuente, Mine? ¿Qué tan que frecuente? No haya. No, pero ¿qué tan frecuente? Ok, que no haya lugar. O sea, los refugios están llenos. O sea, ¿qué tan frecuente es que sí vayan mujeres a refugio? Más de lo que nos imaginamos. No, fíjate que te voy a decir una cosa, te voy a decir por qué no van a refugio. El refugio es para cuando el asunto ya se trata de la vida, la integridad de ella y de sus hijos. La pueden matar. La pueden matar. La pueden matar. Es cuando la mujer decide irse a un refugio y hay veces le piensa. ¿Por qué? Porque van a una prisión. No pueden salir del refugio. No pueden salir, están incomunicadas. Con la única persona que se pueden comunicar ellas es por medio de la trabajadora social. La trabajadora social se comunica conmigo y yo soy el enlace con la familia. Con la familia. No pueden hablar. ¿Por qué? Porque son casos muy graves. Claro, porque está el riesgo. Está en riesgo y puede poner en riesgo no solo a ellas, sino al mismo refugio. A las demás usuarias del refugio. Entonces ellas dicen, ¿por qué voy a estar presa yo? O sea, las mujeres difícilmente quieren ir a un refugio. ¿Por qué? Cuando van es porque de plano. Es que pierden trabajo, Dora, pierden todo. Sí. Al ir a un refugio. El refugio te ofrece muchas cosas. Ellos te van a llevar tu asunto legal. Si pueden ingresar mujeres embarazadas, ahí hay médicos. Se les pide que el refugio sea mínimo estar 3 meses en el refugio. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que puedes empoderar también a una mujer psicológicamente. Le puedes dar una medida de protección ya viendo con jueces cómo está el asunto y todo eso. Entonces, es lo mínimo que se pide. En el refugio te van a dar todo. Tú te puedes ir en un momento dado, si huyes de tu casa, puedes llegar al refugio sin ropa, y el refugio te va a otorgar todo. Aquí en Chihuahua no existen refugios de alta seguridad. Entonces, cuando es así en extremo, las tienen que mandar a otros estados. A otros estados. Mire, invítanos a los talleres que da el CEDEM, porque justamente muchos de estos talleres pues abordan el tema de las medidas de protección, para que la gente que nos escucha y que quiere tener el tema más amplio, pues que pueda acudir. Acuérdese que el CEDEM está en esta cuchilla que hacen en la Juárez, la Pacheco y la Junta de los Ríos, donde está el Barzón. Ahí comparten instalaciones el Barzón y el CEDEM sobre la Juárez, entre la Pacheco y la Junta de los Ríos. Ahí está el CEDEM para que vayan a estos talleres. Nosotros tenemos talleres todos los miércoles de las 10 a las 12. Todos los miércoles son completamente gratuitos, lo único que se les pide es que lleguen a tiempo. De 10 a 12 todos los miércoles. Todos los miércoles. Son talleres de pensión alimenticia, de medidas de protección, de guarda y custodia, de divorcio y guarda y custodia, y todo lo que tiene que ver con lo penal.
Sí, ojalá que las mujeres que andan en broncas y de este tipo de broncas familiares con la pareja, ojalá que pudieran ir a estos talleres, son magníficos y le cambian la vida a estas mujeres y desgraciadamente pues son muchas mujeres en problemas. Sí, mira, cuando menos les enteran de sus derechos básicos, legales que tienen. Sí. Y luego tenemos otro taller, un taller de reflexión, que eso lo imparten las psicólogas. Son como terapias grupales en el cual te explican lo que es el círculo de la violencia. ¿Esto también los miércoles o es en otro día? Esos son todos los viernes, los martes, perdón, los martes también, de 10 a 12. Entonces, martes y miércoles, talleres. Por un lado, de psicología los martes, con estos talleres de reflexión, y por el otro, de asesoría jurídica, los miércoles de 10 a 12. Y ahí, si conforme van, nosotros impartimos muchos talleres en diferentes épocas, tanto para niños, para jóvenes, para mujeres, y ahí se van a ir enterando ellas de otros talleres que se dan. Ojalá y si puedan asistir, porque sí es muy necesario, pues el saber te da poder. Sí, desgraciadamente es la realidad, son muchas mujeres las que tienen problemas familiares con la pareja y que tienen pues que denunciar o tienen que solicitar pensión alimenticia o se andan divorciando o andan peleando la custodia de las criaturas o cualquier problema que tengan con la pareja. Bueno, pues lo mínimo, lo ideal es que le conozcan poquito al teje-maneje jurídico, que tengan un poquito de asesoría psicológica, porque esto devasta mucho, las deprime, les baja la autoestima, no les dan ganas. Entonces la única manera de tener un buen proceso es que la mujer esté empoderada para que vaya. Son procesos jurídicos pesados, sí. A veces son muy desgastantes, muy complicados. Entonces, pues se requiere de que las mujeres estén en una situación psicológica fuerte, con autoestima alta, con mucha disposición para ir a discutir, ir a pelear jurídicamente hablando, y entonces el apoyo psicológico es fundamental. Y luego, si a eso le agregan que puedan conocer un poquito, no digo que se van a hacer abogadas expertas, pero unas sí se hacen, unas salen de ahí casi abogadas, pero si conocen sus mínimos derechos y cómo deben de darse de manera pues lo más adecuado posible los procesos jurídicos, van de gane las mujeres. Sí, pues ese es como te dijera, como tenemos muchas personas que ellas llevan sus casos, sus asuntos. Nosotros muchas veces... Sí, ni modo que tú vayas a todos, no te alcanzaría, ¿no? Muchas veces las abogadas les hacen los escritos y todo, ellas van y los presentan, ellas ya saben a quién dirigirse, ellas se pelean por su asunto, porque nadie mejor que ellas para... son las interesadas en que salgan sus casos, y además es magnífico porque obviamente estas mujeres que le entienden, a mí me asombra cómo es que ya de pronto se saben mover perfectamente. Al inicio pues a lo mejor llegan a la ciudad judicial así medio atemorizadas, avergonzadas, pero ya después se mueven como peces en el agua en el tema jurídico, porque no es nada del otro mundo tampoco, Mine. ¿No? Tú no eres abogada, yo pero no soy abogada. En todo este tramo yo hubiera sacado maestría, incluso, Mine, ¿no? Porque bueno, tú le sabes le sabes más que muchas abogadas y abogados. Yo te agradezco, Mine, te agradezco, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, y son temas que siempre harán falta, ¿no? Muchísimas gracias a todo el personal técnico que nos hace el favor de apoyarnos acá, a Juan Ramón Flores en el camarero. Muchas gracias, Pamela, ya en controles. Mira, llegó Valentina, Alan también, muchísimas gracias. Y bueno, Joel, que ahora, ¿por qué no nos andas camareando, Joel? Pues que pues, va llegando, bueno, está bien. Y sobre todo a Paola Sáez, que nos produce los jueves este programa. Muchas gracias, Pau, como siempre, y a usted que nos sigue. Hasta la próxima.